saca la nave. Ya llegamos aquí a Turrúcares. Vean, aquí estamos en Turrúcares. Ya les voy a contar un poquito de qué les voy a hablar. Oigan, la Sonora Santanera ahí de fondo tenemos. Y tal vez me pregunte, ¿por qué este man es tan raro y siempre hace videos de fotografía en bici? ¿Qué tiene que ver la bici o nadando o corriendo con fotografía? Pues de absolutamente nada. Absolutamente nada, nada más que son los ratos libres que tengo y hago lo que más me gusta, y entonces es mi forma de compartir con ustedes en mi rato libre, haciendo lo que más me gusta, que es hacer deporte, ya sea andar en bici, nadar o correr, y fotografía. Así que ya hoy vamos a hablar sobre profundidad de campo. ¿Qué es profundidad de campo? Vamos a agarrar mi bicicleta de trípode a ver cómo nos queda. Bueno, yo creo que me veo ahí. Bueno, hoy les voy a hablar sobre profundidad de campo. ¿Qué es profundidad de campo? No sé si han visto esas fotos que sale el sujeto nítido y después del sujeto del objeto sale el fondo difuminado, o sea, no se ve clarito, no se ve nítido. ¿Cómo se hace eso? Hay gente que me dice, es que eso es puro Photoshop, o eso necesita una cámara especial o un lente especial. No. Eso se hace con cualquier lente y con cualquier cámara. Obviamente hay lentes que lo hacen más que otros, entonces vamos a aprender cómo se hace. Es muy fácil. Voy a ponerles un ejemplo de cómo es una foto con poca profundidad de campo. Mírenla. Ok, ya vieron la foto. Esperemos que pase ese camión. Foto con muy poca profundidad de campo. Ahora observen una foto con mucha profundidad de campo. ¿Qué es mucha profundidad de campo? Es la foto que yo puedo ver nítido todo hasta el final de la foto. Se usa muchísimo en paisajes. Los paisajes deben de quedar nítidos de principio a fin. Entonces se usa mucha profundidad de campo. Aunque a mucha gente le gusta mucho la poca profundidad de campo, la mucha profundidad de campo también es demasiado útil. Observen este ejemplo de una foto con mucha profundidad de campo. Ok, y ahora que les enseñé esos ejemplos, pues ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se afecta la profundidad de campo? Bueno, les cuento que la profundidad de campo está afectada por tres elementos, tres factores. ¿Cuáles son? El primero es el F, o el diafragma. Ok, ¿cómo nos afecta esto? Los diafragmas abiertos hacen poca profundidad de campo. ¿Qué son diafragmas abiertos? Son los números pequeños. Entonces, entre más pequeño sea el número que yo use en mi lente, el F, va a haber menos profundidad de campo. ¿Cuándo se considera que un F es abierto? Los Fs menores a 8. Los Fs menores a 8 ya son Fs abiertos. Por supuesto, hay lentes que van a hacer menos profundidad de campo porque tienen Fs más abiertos. Por ejemplo, de 50 milímetros que tienen Fs de 1.8, 1.4 o lentes de F2.8. Pero con cualquier lente podemos hacer poca profundidad de campo, aunque tal vez con algunos se haga mucho más, pero con un 3.5, con 4.5 se puede hacer perfectamente poca profundidad de campo, o con cualquier F para abajo de 8. Entonces, los Fs menores a 8 son Fs abiertos y los Fs mayores de 8 son Fs cerrados. Entonces, con Fs cerrados hacemos mucha profundidad de campo. Con Fs mayores a 8 hacemos mucha profundidad de campo, digamos como cuando ocupamos hacer un paisaje, que ocupamos que nos quede nítido todo. Entonces, la primera variable para la profundidad de campo es el F. ¿Okay?
La segunda variable para la profundidad de campo es el zoom o la distancia focal. Poco zoom, tenemos mucha profundidad de campo, entonces para hacer un paisaje, por ejemplo, no hacemos mucho zoom, generalmente el zoom está en lo mínimo y con eso se hace mucha profundidad de campo. Para hacer poca profundidad de campo es mucho zoom, entonces vamos sumando las variables. Entonces, para hacer poca profundidad de campo, como la foto que les enseñé, el ejemplo sería F abierto, o sea menor a 8, mucho zoom, ¿verdad? Entonces ya con eso vamos consiguiendo muy poca profundidad de campo. Si queremos mucha, entonces F cerrado para arriba de 8 y poco zoom. Y la tercera variable que afecta la profundidad de campo es la distancia cámara-sujeto. Entonces, ¿cómo sería? Entre más cerca del objeto, menos profundidad de campo, y entre más lejos del objeto, más profundidad de campo. Entonces, si quiero hacer la foto con poca profundidad de campo como la del ejemplo, necesito F abierto, mucho zoom y estar lo que pueda cerca. Si quiero una foto con mucha profundidad de campo, ocupo poco zoom, F cerrado y no estar cerca. Estas son las variables que vamos a trabajar para hacer poca profundidad de campo. Obviamente, si tengo un teleobjetivo, o sea, teleobjetivos son lentes que hacen mucho zoom, que son para arriba de 50, son lentes que van a hacer mucho menos profundidad de campo. Esperen, porque es el viento que me está moviendo la cámara. Voy a hacerla para acá. Aquí, yo creo que ya no se mueve. Esperen que pase ese camión escandaloso. Ok. Eso es lo que afecta la profundidad de campo. Pueden jugar con esto, experimentar bastante con la profundidad de campo. Y voy a seguir un poquito aquí en la ruta, cleteando un poquito, y ya vamos a explicar otras cosillas. Qué desastre, esto sabe uno borracho aquí. Bueno, no debe andar borracho, pero Cebadilla es el lugar que tiene un árbol en medio de Costa Rica. Seguimos subiendo. Aquí pues, ya me quedan 15 kilómetros. Ya no pone a hablar, pero así es esto. Puro masoquismo, ciclismo. Riquísimo, vean qué lindo aquí. Hermoso. Ven el Cucurucho, más alto de aquella montaña. Hasta allá tengo que subir. Y no es que tengo mucha fuerza. Bueno, gente, ya terminé el entreno de hoy, el video de hoy. Espero que les haya gustado y me regalen un like, se suscriban a mi canal. Si tienen alguna duda o quieren que hable sobre algún tema en específico, me escriben con mucho gusto. Si les queda alguna duda de mis videos, pues también. Bueno, gente, nos vemos. Chao.